Hola, ¿qué tal? Esto es Mexican Curious Watching, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, amigas y amigos. Vamos a escuchar una recomendación que nos han hecho, por acá ya tengo el dato, y dice así: Blackheart es el nombre que recibe el proyecto formado por miembros antiguos y actuales de Arch Enemy, más concretamente músicos que formaron parte de la banda durante los 3 primeros discos de estudio, que además son los que interpretan en algunos directos que han ofrecido. Muy bien, al parecer es el video oficial de esta canción que se llama Burn on the Flame. Vamos a ponerles atención y damos un comentario al respecto. Vámonos, señores, con Blackheart. Muy bien, me agradan esos inicios épicos y fuertes. Bien. Todo el poder, señores. Perfecto. Muy buen cambio. Eso lo hace muy entretenido, señores. Aparte de que suenan bonito las guitarras. Muy bien la voz. Me agrada. Tiene un toque oscuro. Aparte, este cantante no ha perdido esa fuerza, señores, porque finalmente ya lleva mucho tiempo cantando con la técnica gutural. Entonces, qué bueno que mantenga esa claridad en su voz. Vaya que es irónico, ¿no? Que canta con la técnica gutural, pero se sigue escuchando bastante bien. Solo de guitarra, perfecto. Muy bien, me gustó. Cortito, pero necesario. Y el coro en el momento preciso también. Me gusta. Bien. De nuevo la guitarra. Y eso lo vuelve agradable, señores. Muy bien. Excelente, señores. Esa batería suena deliciosa, con mucho cuerpo. Y el bass suena fabuloso también, con esa ligera distorsión. Muy bien. Y de nuevo las guitarras. Excelente. Muy buen regreso. Me agradan mucho las guitarras porque no se extienden. No es necesario, señores. Y con esos arreglos que hacen es más que suficiente para disfrutarlo. Y la voz, muy bien, me agrada. Al parecer terminó. Así es, señores. Este es el final.
Este fue el video oficial de Blackheart, Born on the Flame. Muy bien, me deja un buen sabor de boca. Son, como lo mencioné hace rato, integrantes de las primeras alineaciones de Arch Enemy, de los primeros 3 discos. Se juntan, hacen música y les queda de lujo. Me agrada porque finalmente se trajeron todo, a mi parecer, todo lo bueno de los primeros discos, y eso es muy bueno. La voz pues me llena de sorpresa porque les digo que se ha mantenido esa técnica limpia, precisa, con un toque como las primeras canciones que se escucharon de Arch Enemy, y eso a mi parecer es muy bueno porque se escucha claro, se escucha fuerte, esa técnica gutural todavía se escucha pues limpia, señores, porque todavía tiene potencia, no se escucha como desgastada, no se escucha como que ya no da para más, al contrario. Y bueno, esto lo menciono escuchando esta canción que es de estudio. En vivo no sé si sea muchísimo mejor o peor. Hay alguien que ya lo haya visto en vivo, igual nos puede comentar que en vivo es lo máximo o todo lo contrario, en vivo pues pierde poder. Pero aquí, por lo menos en este video, en esta canción, puedo constatar que sigue siendo muy buen vocalista este señor. Aparte, hace tiempo hice una opinión de una canción de Arch Enemy, de las primeras, y a mi parecer me gusta mucho. Para mí es más rudo, tiene esos toques más oscuros, más desgarradores. Me gusta más, se oye más clásico, más a la vieja escuela, pero bueno, es en gusto, señores. Ya cada quien tiene su gusto por la primera alineación, por la segunda, por la tercera y por las que vayan a venir, ¿no? Pero también algo bueno es que las chicas que han pasado por la banda Arch Enemy también le han dado su toque, le han agregado su ingrediente especial, porque eso es muy bueno, que no siempre son igual. Cada etapa de Arch Enemy tuvo sus cositas, y eso lo hace muy bien, eso lo hace entretenido y que sobre todo sigan el gusto de sus fans y del público. Entonces aquí, ya entrando en la música, pues la batería, el bajo se mantienen hasta cierto punto en un límite. Pero llega un momento en que les dan su espacio, señores, casi a la mitad de la canción, para que se luzcan, ¿no? Es poquito, pero es preciso y es necesario, porque eso da a entender que ahí están, que no porque es la base fundamental, el bajo y la batería siempre tienen que estar ahí muy parejitos, no. Llega el momento en el que les dicen siguen ustedes, lúzcanse, y el bajista entra con una buena distorsión ligera, pero que hace que el bajo se escuche crujiente, y la batería suena bastante corpulenta, señores, suena gordita. Eso me gustó mucho porque en los audífonos pues se siente cómo se cimbra, cómo se oye, como si explotara esa batería. Se oye muy bien. Aparte le han de haber metido un efecto, por eso se escucha así. Las guitarras pues se escuchan bastante bien, son muy agarradas, engranan bien, van jugando una y la otra, cada una tiene su espacio. Eso también es muy bonito porque les digo, lo hace entretenido, hacen sus solos que no son muy extendidos, no son unos solos super extremos y super veloces. Eso a mí también me gusta porque tiene muchos toques de la vieja escuela, y hasta es como nostálgico, ¿no? Lo escuchas y dices, wow, eso yo lo escuché antes con ellos. Claro, pues lo hacían con Arch Enemy, ahora lo traen aquí recargado y se escucha muy bien también, señores. La voz creo que es la cereza porque le da ese toque a la banda, rudo, oscuro, ese toque rasposo. Entonces creo que es muy bien, creo que es muy bueno, porque eso es lo que lo distingue, y eso es lo que hace que esta banda sea pues reconocida, por así decirlo, a pesar de que llevan poquito tiempo, y sobre todo porque pues ya tienen ahí algunas canciones, creo ya tienen un disco, no lo sé muy bien. Pero bueno, señores, voy a seguir escuchando a Blackheart porque creo que sí tiene mucho que dar. Si es que siguen activos ahora, no lo sé, pero siguen activos, qué bueno, y siguen toque y toque.
creo que pues tienen todavía camino por recorrer, a pesar de que ellos ya no son tan jovencitos, por así decirlo. Pero bueno, déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones, suscríbanse a mi canal, me ayuda muchísimo. Déjenme ahí los enlaces para revisarlos y ver si los puedo reutilizar para hacer videos. Y vámonos, señores, cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos a la próxima. ¡Vámonos!